Bueno, hoy tenemos a José Francisco Álvarez Díaz, antiguo compañero, tan antiguo que casi de preparatoria, con un año de diferencia, Más o menos. a favor mío. Sí. Y gran especialista en temas fiscales y de los pocos abogados fiscalistas que existen. Con lo cual, bueno, es todo un lujo tenerlo aquí. Ya sabes que, aparte de los aquí presentes, habrá cantidad de gente interesada por Internet, porque esto se emite en directo. Por Internet, con lo cual te van a escuchar. Amén de que se va a colgar, con tu permiso, de la página web la grabación que se haga. Bien, entonces, cuando quieras, empiezas, a riesgo de que te interrumpamos, a pesar de nuestra ignorancia, porque todos los que estamos aquí presentes somos Carlos seguramente. Yo solo quiero hacer una pregunta. Bueno. Y entre otros tenemos como asistente especial, recién incorporada, a Eva Hausmann, que es una compañera, una estudiante de Derecho alemana de Münster, que está aquí haciendo el Erasmus. Entonces, como en Alemania exigen unas prácticas en un despacho de abogados, pues la tenemos aquí. Muy bien. Cuando Pues quieras. nada, muchas gracias, Ramón, por haber recordado de mí. Aquí, ¿cómo se llama? Si no. En esa introducción que hacías de mi persona, yo creo que se te olvidó lo fundamental, ¿no? Y esto no es algo que diga nuevo aquí, pero lo tuve que comentar una vez en Valencia ante unos magistrados, contestando a las palabras de presentación de en aquel caso, presentadora. Y decía que se había olvidado de lo fundamental, y era señalar o indicar que yo era un pobre desgraciado. Era un pobre desgraciado que había terminado la carrera de Derecho aquí en Oviedo y había decidido además especializarme en Derecho Tributario, ¿no? Decía yo que eran dos grasos errores los que había cometido. Primero por la materia y segundo por el lugar. Bueno, dicho esto, yo traía aquí preparadas unas notas para hablaros un poco de la nueva Ley General Tributaria. Ley General Tributaria que, a diferencia de la Ley 58 de 2003, perdón, de 17 de diciembre, que a diferencia de la anterior o de la del año 63, parece que en este caso va a contar con pleno desarrollo a través de los diferentes reglamentos. La Ley del 63, que murió en el año 2003, tenía una disposición final en la que se concedía una habilitación normativa al Gobierno para ir desarrollando los diferentes aspectos de la ley, y todos ellos se llegaron a desarrollar menos el apartado de la gestión, muriendo la ley sin que gestión hubiese tenido un desarrollo reglamentario. Inspección lo tuvo, recaudación lo tuvo, pero gestión jamás lo tuvo. En este digo que parece que lo vamos a tener porque al día de hoy el régimen sancionador fue desarrollado ya por un Real Decreto, el 2063 del 2004. La materia de revisión está también desarrollada por un decreto del año 2005, el 520 de 13 de mayo. La parte de recaudación está desarrollada por otro decreto, el 939 del 2005, que entró en vigor el 1 de enero de este año. Y la parte que queda por desarrollar, que es la de gestión e inspección, en este momento ya está colgado en Internet el anteproyecto del reglamento, ¿no? Con lo cual, si nos fiamos de esta historia, pues vamos a tener una ley general tributaria desarrollada que a los 49 artículos de contenido de la ley va a añadir aproximadamente otros entre 350 y 400 de desarrollo a través de ambos reales decretos. Bien, dicho esto, deberíamos de señalar que la nueva ley general tributaria es una ley únicamente recopiladora y reglamentarista. Recopiladora porque, bueno, yo soy de los convencidos que no hacía falta esta ley. Sí estoy convencido que hacía falta modificar, retocar la que teníamos anteriormente. Pero lo que hace la nueva ley sencillamente es integrar en un solo texto parte de la antigua ley general tributaria, parte de su totalidad de la ley 198, que era la ley de derechos y garantías del contribuyente, parte de la ley 3092, la ley de procedimiento administrativo común, y parte de diferentes normas reglamentarias que había en los antiguos reglamentos.
Por lo cual, yo soy del convencimiento de que no hubiese hecho falta esto, sino simplemente retocar la antigua. A mí, confieso que me produce pavor cada vez que se deroga una ley y se sustituye por otra, ¿no? Quitando esto, ¿qué otra característica puede ser en la que podamos resumir la nueva ley general tributaria? Pues yo creo que una ley en la que se nota mucho la mano negra, lo digo así entre comillas, con cariño y con respeto, de la propia agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria en este país tiene una influencia importante, pero yo pensé que esa influencia se quedaba de puertas adentro de la administración. Si vamos a ir viendo supuestos de esta ley en los que la influencia de la agencia tributaria llega incluso al legislador. Y ante situaciones que jurisprudencialmente se habían resuelto de una manera, ahora llega la ley general tributaria y le da la vuelta a la tortilla. Sigue insistiendo la ley general tributaria, como lo hacía la ley de derechos y garantías, en que hay que reducir la conflictividad, en que hay que dotar de seguridad jurídica al contribuyente, etcétera, etcétera. Y evidentemente yo no comparto ninguno de los criterios, porque los mecanismos que se han utilizado para reducir la litigiosidad, luego veremos alguno, no son mecanismos más que de reducción de algunas cuantías con el ánimo de que con esa reducción, esto es la golosina que se pone delante, con el ánimo de que con esa reducción el contribuyente no recurre. Pero lo que no resuelve es el problema de fondo, la norma oscura, la norma poco clara, la norma poco estable en el tiempo, porque con independencia de los reglamentos, varios de los artículos de la ley ya han sido desarrollados a través de resoluciones de escasa validez jurídica, ¿no? A partir de aquí, yo voy a ir pegando saltitos en diferentes cosas que a mí me parecen importantes, ¿eh? Unas tendrán más enjundia en general y otras tendrán menos, pero que a mí me parecen importantes. Y la primera es llamar la atención sobre el artículo 5 de la Ley General Tributaria. El artículo 5 es el que se refiere, se trata de definir lo que es la administración tributaria. Define los órganos que lo integran, por referencia a títulos de la propia ley, la traslada en el ámbito de las competencias del Estado al Ministerio de Hacienda y de ahí las traslada a la agencia tributaria. Y se ha terminado la competencia. No hay más referencia a los órganos competentes. Cuando se publicó la ley, yo tuve el temor, porque me parecía que era mucho más reducida en su contenido que la predecesora, de que nos quieren quitar elementos del juego. Es decir, si no me dicen quiénes son los órganos competentes para la gestión, para la inspección, para la recaudación, por hacerlo a grandes rasgos, seguramente voy a perder la posibilidad de, en un momento determinado, impugnar una determinada decisión, un determinado acto administrativo, por haber estado dictado por órgano manifiestamente incompetente. Vale. Bien. Decía antes que a continuación de esta norma salen los diferentes reglamentos. Llevamos 3. En las 3 exposiciones de motivos de los 3 reglamentos, en las 3, se contiene una referencia prácticamente similar en materia de competencia. Y es que vienen a decir que en ninguno de los reglamentos se establecen cuáles son los organismos competentes directamente, sino que se reserva la facultad de establecer esas competencias por otras órdenes o resoluciones posteriores con el ánimo de facilitar a la agencia tributaria que ella se organice sin que las normas jerárquicamente superiores, reglamento o ley, entorpezca su labor, ¿no? Esto... Agárrate la seguridad jurídica, vamos. Sí, agárrate la seguridad jurídica. Estoy buscando alguno porque si alguno, en este lo tengo en negro, subrayado con lápiz y no lo veo. Pero mirad lo que dice, por ejemplo, el reglamento de la revisión, el reglamento 520-2005. En uno de los párrafos dice, con fin de evitar en el texto del reglamento las menciones a órganos concretos y facilitar el desarrollo de la facultad de organización de las distintas administraciones tributarias, no se realiza una atribución de competencias exhaustiva en relación con la tramitación, ni exhaustiva ni exhaustiva, por lo que queda parcialmente supeditada a lo que se establezca en normas de organización de rango inferior. Bien. Esto yo creo que plantea 2 problemas, aunque uno lo tenemos resuelto. El primero es que, si no me están diciendo cuáles son los órganos competentes,
yo desconozco a quién me tengo que dirigir para hacer una petición determinada. Vuelvo a repetir que eso creo que lo tengo superado, sí, porque en la ley 3092, en la ley de procedimiento administrativo común, que tiene carácter supletorio en materia tributaria, bueno, pues hay una norma que me dice que el órgano que reciba una documentación, un expediente, un inicio de un procedimiento, y si declara incompetente, lo tiene que remitir al que corresponde. Pero claro, el problema que no tengo resuelto es el contrario. Es decir, a partir de ahora, con esta legislación en la mano, yo voy a poder en algún momento plantear una nulidad de pleno derecho por haber intervenido, por haber tomado una decisión, por haber dictado un acto administrativo, un órgano manifiestamente incompetente. Porque claro, el problema es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha definido manifiestamente como aquel que es evidente, que salta a primera vista. Eso da lugar a muchas interpretaciones, pero una primera de las interpretaciones que a mí se me ocurre siempre es pensar, bueno, pues esto tiene que estar en la ley, dicho así de efecto. Bueno, ¿y hay algún ejemplo en el que no? Por ejemplo, los propios tribunales han coincidido en señalar que la aplicación del artículo 60 del Reglamento de Inspección de los Tributos que rige en este momento todavía, el antiguo, el del año 86, se concede o se establece una incompetencia al inspector jefe de dictar el acto administrativo de liquidación cuando ha intervenido previamente en la actuación inspectora, y vale esa referencia reglamentaria para establecer la incompetencia. Pero claro, es que aquí el problema es que no llegamos en el reglamento siquiera, es que nos vamos más abajo. Y por ejemplo, en materia de recaudación, lo que ha salido ahora es una norma desarrollando a su vez el Real Decreto en el que se desarrolla la parte de la recaudación, una resolución de la agencia tributaria donde nos dice qué órganos son los competentes. Pero cabría la posibilidad de pensar que esa evidencia... ¿Es una resolución, una orden ministerial? Una resolución. Sí, sí, del presidente de la agencia. Se publica en el BOE y el carajo, tenemos obligación de reconocerlo. Exactamente. Pero no solamente es eso, no solamente es eso, sino que cuando hablo de manifiestamente, que me salta a la primera vista, ya no estoy diciendo, oiga, como no me salta ni en la ley ni en el reglamento, sino ni siquiera una orden ministerial, sino una resolución del presidente de la agencia, ya no salta a primera vista. Pueden decir que sí, pueden decir, oiga, como es la primera norma de desarrollo, de acuerdo. Pero si cualquiera de nosotros cogemos esta norma y la empezamos a leer, es que no sabemos a lo que se están refiriendo. Porque esto exige el conocer la competencia de un órgano determinado en materia de recaudación, exige previamente conocer cuál es la distribución que ha hecho la propia recaudación dentro de sus departamentos. Y esto es muy complicado. Yo os invito a que leáis esta resolución y veréis cómo os vais a plantear un supuesto determinado y no vais a llegar a saber cuál es el órgano competente. Voy a partir aquí, hablando de esto, una historia. Bueno, pues el punto 132, apartado 22, y luego os lo explicaré para que os deis cuenta de lo que me estoy refiriendo. Bien. Llamad la atención sobre el artículo 5. Y del 5 pasamos al 15. En el 15 se regula una figura nueva que no existía. Esto podemos calificarlo de novedad, pero al mismo tiempo lo tengo yo marcado aquí con un asterisco. Pues un asterisco en estas notas a todo aquello lo que es mano negra. Por lo siguiente. Antes había el expediente por fraude de ley en materia tributaria. Ahora ha desaparecido. Y en su lugar aparece una figura que es el conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Que no sabe muy bien para qué sirve. Porque dice que se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, o se minore la base de la deuda mediante actos o negocios en los que ocurran las siguientes circunstancias. Individualmente considerados en su conjunto sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido, o que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos al ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los datos o negocios usuales o propios. Bien. Al final, este es el cajón desastre para que cuando a la administración tributaria no le gusta el resultado que se obtiene de un negocio jurídico querido por las partes que intervienen en él, y no le gusta, evidentemente, porque no se produce la tributación que la agencia quisiera que se produjese, pues tiene la posibilidad de solicitar o plantear un conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
como si fuera el fraude de antes, pero suaviza un poco en el nombre. Sí, le cambia el nombre, ciertamente también no implica la imposición de sanciones, el tema de sanciones es muy importante en materia tributaria. Esto estuvo discutiendo durante la tramitación del proyecto de ley y al final quedó como estaba en la Ley General Tributaria del Fraude de Ley, sin sanciones. El problema es que quien decide o no decide si hay o no hay conflicto en la aplicación de una norma tributaria es un organismo de 4 personas, si no recuerdo mal, más adelante la propia ley lo recoge, en el que 2 de los miembros son de la administración, no agencia tributaria, y los otros 2 son de la agencia tributaria, para el caso para el caso PAC. Bien, que sepáis que existe este sistema. En el título segundo de la ley es novedad el artículo 28, mantiene una novedad en cuanto modifica los recargos del periodo ejecutivo. Antes teníamos un 20. Y quiero recordar, la verdad es que me tenéis que perdonar, pero yo a veces me pierdo con cuándo era, cómo no era, porque la materia tributaria es una materia muy poco estable, entonces, pues bueno, pasados los 50, como decía Ramón, pues el Alzheimer va causando efectos y no me acuerdo. Pero no tuviera ninguna culpa. Yo creo que era un 10%. Un 10% del recargo de apremio, es decir, los recargos por pagar fuera de los plazos que se establecen a priorísticamente. Un 10%. Si pagábamos, si traspasaba el plazo de ingreso a un periodo voluntario, pagábamos voluntariamente antes de que nos llegase la providencia de premio y un 20% a partir de la providencia. Bueno, ahora, si pagamos antes de que nos llegue la providencia es un 5%. Si pagamos, una vez notificada la providencia de premio, dentro del plazo que nos dan para pagar, nos cobran el 10%. Y si nos pasamos ya también de ese plazo, es cuando nos cobran el 20% y además nos añaden interés de... Bueno, ese plazo para pagar con el 10 va desde la notificación, empieza a computarse a partir de la notificación. Si la notificación se produce entre el 1 y el 15 de cada mes, hasta el 20 del mismo mes. Y si la notificación se produce del 16 al final de mes, hasta el 5 del mes siguiente. ¿Cómo ya? ¿5% antes de la providencia de premio? 5% antes de que llegue la providencia de premio, 10% si llegada la providencia de premio, pago dentro de los plazos que me señalan ellos, que son desde la primera quincena al 20 del mes, o la segunda quincena al 5 del mes siguiente, y 20% más intereses si pago a partir de, vamos, una vez excedidos esos plazos que me concede la propia provincia de premio. Una de las novedades que yo antes decía que la conflictividad y todo esto se reducía por propinillas. Bueno, esto es una de las propinillas, la rebaja de un 5, tal, si pagamos corriendo. Claro, si pagamos corriendo, supongo yo que eso será la compensación al trabajo que se ha aprendido yo, que en algo habrá que compensar. Bueno, un artículo que os quiero comentar, pero no es por nada, a lo mejor es porque esto de los tributos es un poco durillo, y a mí hay un tema que me hace gracia, es el artículo 34J. En el artículo 34 se hace referencia a los derechos y garantías del contribuyente. En el 34J se dice que el contribuyente tiene derecho a ser tratado con debido respeto y protección por el personal del servicio de la administración tributaria. Claro. Traducido al Román Paladino, que no puede mentar nuestra madre cuando vayamos a un procedimiento antes. Pero a mí esto me hace gracia por lo siguiente, porque yo creo que alguien a estas alturas de la vida no lo entendió todavía. Y no lo entendió todavía porque esto está recogido en el artículo 7, creo que era el 7, del antiguo reglamento de la inspección. El Real Decreto 939-1986. Luego se reprodujo, más o menos de la misma manera, cambian a veces los adjetivos, se reprodujo en la Ley 3092, la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Por tercera vez volvió a aparecer en la Ley 198 de Derechos y Garantías. Y ahora vuelve a aparecer en la nueva Ley General Tributaria. Y yo lo que me pregunto siempre, como yo siempre lo entendí, quiere decir que hay alguien de la otra parte de la historia que debe ser demasiado bestia y no comprende lo que significa todo esto, ¿no? De todas formas, en la práctica, me dio mucho por la agencia y nadie nunca mentó a mi madre, o sea que no sé por qué. Pero tú no eres el contribuyente, tú eres el representante. Mayor motivo para que te pienses. Bueno, mirad, ahora vamos a saltar al artículo 42C. Y esto es novedad, y lo vamos a ver aquí la mano negra, y ya os pongo un ejemplo directo sobre lo que ocurre con la jurisprudencia consolidada.
En el artículo 42C, en el artículo 42 están definiendo quiénes son los responsables solidarios de la deuda. Vosotros sabéis que a Hacienda le debe la pasta, vamos a decir, el obligado tributario, pero se cubre de garantías y dice, bueno, pues si un obligado tributario no me paga, yo voy a establecer otros que paguen en su lugar. Que eso es la única obligación que tienen, es la de pagar. Algún derecho tienen más porque tienen la posibilidad de recurrir, pero en principio la de pagar. Bien. Y aquí me está transponiendo, de alguna manera, el antiguo artículo 72 de la vieja ley, de la ley de Roma, que era el tema de la sucesión de las empresas. Y dice que los que sucedan sean responsables solidarios los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio, explotaciones o actividades económicas por las obligaciones tributarias contraídas al anterior titular y derivadas de su ejercicio. ¿Vale? Bien. Esto en la antigua ley general tributaria no estaba contemplado como un supuesto de responsabilidad solidaria. Es más, incluso estaba apartado, físicamente hablando, de los supuestos de responsabilidad. Era un supuesto distinto. Los de responsabilidad estaban en los artículos 37 y siguientes, y este estaba en el 72. El reglamento de Hacienda, el reglamento de recaudación, seguida corrió a decir que esto era un supuesto de responsabilidad solidaria. Es decir, me pueden exigir el pago dentro del mismo plazo que le conceden al obligado al principio. Y a la hora de desarrollar aquello de las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular, también la Inspección de Hacienda corrió a decir, vamos, la Agencia Tributaria en su conjunto, corrió a decir que esto abarcaba también a las retenciones del trabajador, del personal de empleo. Claro. Después de años de batalla, por fin en el año 2001 el Supremo dictó una sentencia en interés de ley en la que dijo, no señor, esta responsabilidad es subsidiaria y no incluye, no abarca las retenciones de los trabajadores. ¿Vale? Bien, del año 2001 al año 2004, así venimos, no de manera pacífica. No de manera pacífica. Y digo no de manera pacífica porque, vamos a ver, cuando un ciudadano hace una petición a la administración y se le deniega, ahí se termina la presente historia. O se le termina en primera instancia o se le termina en la última instancia. Es decir, esta persona coge, disconforme con la resolución de la agencia, recurre, agota todos los recursos posibles y pierde. Y ahí se termina. Bueno, cuando el Tribunal Supremo ha dicho, y luego la propia sala de aquí se ha hecho eco de las sentencias del Supremo y ha dicho nulidad de pleno derecho, vuelva a usted a empezar el procedimiento si es que está en plazo de, si no ha prescrito la acción de la administración, bueno, pues la agencia tributaria ha reiniciado todos los expedientes, absolutamente todos. ¿Estés dentro del plazo de prescripción o no estés dentro del plazo de prescripción? Porque, según ellos, tienen un informe de la asesoría jurídica que, a pesar de lo que digan las sentencias, esa nulidad no es de pleno derecho, es una anulabilidad. Por lo tanto, los diferentes recursos que se interpusieron contra el acto administrativo inicial han ido interrumpiendo la prescripción y te encuentras ahora, por ejemplo, yo lo tengo, con una historia del año 92, resuelta por el Superior de Justicia aquí en el año 2004, y estamos otra vez en la vía económica. Con un añadido, que no estamos por los 50 y pico millones que habíamos empezado la historia, sino que ahora estamos por ciento no sé qué, porque resulta que por el camino, pues el deudor principal, resulta que le descubrieron que debía otra deuda nueva que no la habían reconocido, que no habían detectado en el momento inicial, ¿no? Bien. Esto es uno de los ejemplos. Cuando yo hablo de la mano negra, seguro que coincidís conmigo en que esto parece poco serio. Bueno, otra historia, ahora hablando de los otros responsables, de los subsidiarios, con la que hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque, aunque sea novedad, y aquí no podemos hablar de lo que yo llamo mano negra, es evidente que algo tiene este apartado. Fijaros un dato. Antes de que entrase la Ley General Tributaria en vigor, es decir, la Ley General Tributaria desde 17 de diciembre de 2003 entró en vigor el 1 de julio de 2004, este artículo ya contaba con 2 desarrollos de la propia agencia tributaria sobre lo que quería decir. No había, creo que no había, había solamente el reglamento del régimen sancionador, de infracciones y sanciones, no había más. Sin embargo, este apartado de la ley ya contaba con 2 desarrollos. Una resolución la tengo aquí apuntada, la otra la verdad es que no la encontré, pero sé que existe. Es una resolución de 16 de julio. Esta fue la segunda de las que saqué. Bien, y esta es la responsabilidad
de las personas y entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deben repercutir sobre entidades que deben de retenerse a trabajadores profesionales o otros empresarios en la parte que corresponde a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. Vamos a ver. Estamos hablando de no sé qué empresa de estas, Fomento, o la que queramos, que subcontrata la construcción de un puente con una empresa que se llama Pepe Pérez Sociedad Anónima. Bien, en principio, Fomento va a ser responsable de las retenciones y del IVA que no ingrese Pepe Pérez Sociedad Anónima a la agencia tributaria, salvo que Fomento pida un certificado a Pepe Pérez de que está el correcto en el cumplimiento de sus obligaciones. Fijaros si esto es evidentemente todo el mundo está pidiendo el certificado y se le está concediendo rápidamente porque con los medios electrónicos que hay hoy en día, pues eso es aparentemente fácil. Pero ojo, ojo. Fijaros que aquí dice, y con esto quiero destacar un poco el peligro de la norma, que contraten o subcontraten tal, la ejecución de obras prestaciones correspondientes a su actividad económica principal. Bueno, vosotros, una de estas dos resoluciones que digo que se han dictado en desarrollo, no se pone colorado en decir que la actividad económica principal es cualquiera de las que esté contemplada en los estatutos de la entidad, en el caso de ser socio. Bueno, vosotros sabéis hoy que con mayor frecuencia se hacen unos estatutos amplísimos. Y posiblemente Fomento... Todo legalmente posible. Claro, y posiblemente Fomento tenga la facultad hasta tenga la posibilidad, conforme a los estatutos, de fabricar chorizos. Pero no se dedica a ello, es decir, se dedica pues, a construir carreteras, a hacer edificios, se dedica a lo que se dedica. Bueno, pues una de las dos resoluciones que hay en desarrollo de esto, pues no, actividad económica principal es cualquiera que esté contemplada en los estatutos. Hombre, la pregunta salta fácil, ¿no? ¿Cuáles no serán las principales? Porque los que no tenemos los estatutos no las puedo desarrollar, ¿no? Evidentemente. Bueno, esto supongo que esto es moneda de curso diario. Bien, llamo también la atención del artículo 46, donde se contiene una novedad. Esto es otra chorradilla, pero que sepamos que por primera vez se hace referencia en una norma tributaria a la figura del asesor fiscal. No es que la define, no hace nada con ella, simplemente la cita. Dice que al hablar de la representación, es decir, de la posibilidad que tiene el ciudadano de dejarse representar por otro en las actuaciones ante la administración tributaria, dice que los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante que podrá ser un asesor fiscal, o el que se entenderán las sucesivas actuaciones y demás. Simplemente lo digo por la anécdota de la referencia al asesor fiscal, que no sabemos lo que es, porque no está regulada la profesión de asesor fiscal. Pero bueno, yo creo que esta introducción aquí viene de la mano de una batalla que tiene la administración en este momento, pues yo creo que es a través de, a principios del año pasado, hubo un informe sobre la prevención del fraude fiscal, 200 folios. Ese informe va a ser objeto de desarrollo por diferentes disposiciones normativas y parece ser que en una de ellas hay un intento de la Asociación de Inspectores de Hacienda de hacer responsable al asesor fiscal junto con el obligado tributario. Entonces yo creo que esta introducción aquí, esta pequeña referencia, pues tiene la maldad de estar conexionada con lo que venga antes. Curiosamente, ojo, yo cuando hago la crítica... Vamos a ver, estás diciendo que la Hacienda podría exigir al asesor fiscal... Estoy diciendo que está habiendo un intento de introducir una norma por la cual al asesor fiscal se le declara responsable, no sé en estos momentos, solidario, subsidiario, no, me traes en cuidado, Carlos. Me traes en cuidado. Es una locura, porque una cosa es que yo, cliente tuyo, asesor fiscal, te demande a ti porque me hicieron una sanción en Hacienda. No es lo mismo subsidiario, pero claro, ya lo sé. Se pone la insolvencia total de... No lo digo por el procedimiento, Carlos, lo digo porque al final la agencia tributaria, bueno, tardará más, pero ya con eso, Carlos, es como si yo defiendo a un drogadicto y se marche y mete a mí en la cárcel. No paga la multa de la indemnización y el tío del tiro. Yo como eso, ¿no? No, bueno, eso que... No sé. Bueno, pero... la anécdota queda ahí, hasta ahora en anécdota, veremos si con el desarrollo de algo por el paso que vamos aparece algo más, ¿no? Yo que conste que ya no... Nunca me llamo asesor fiscal. Vamos, en cualquier caso, ahora todo claro que yo soy abogado, sin apellido. Claro, como lo pongan ahí. Pero hay asesores fiscales, ¿no? No, pues no hay regulación.
Hay quien se autodenomina asesor fiscal. Ahora hay una asociación de asesores fiscales. Hay una asociación, para que me exprese San Francisco. Hay una asociación española con 1800, que somos de tres gremios. Economistas, Los economistas, profesores mercantiles y tal, pero no existe la regulación expresa de la figura del asesor, ¿no? Ni creo que al día de hoy sepamos lo que es exactamente un asesor fiscal, porque también hay los consejeros tributarios, los consejeros fiscales, y bueno, cada uno utiliza la denominación que le parece Los oportuna. consejeros administrativos también podrían ser. No, yo creo que legalmente no, yo creo que legalmente... Vamos a ver, yo parto de una base, Parto de una base. El asesoramiento fiscal, como norma que es, en principio debería ser, yo creo que lo es, competencia exclusiva de los abogados. Sí, lógicamente en teoría, pero sí es mentira. Otra cosa, no, pero en la práctica no, si en la práctica no tienes ningún problema. En la práctica tú vas a Hacienda de alta en el IAE, te das de alta en asesoría fiscal y te das de alta en asesoría fiscal. Sin presentar ningún título ni nada. Es que no te requiere nada. Es que no hay ningún colegio como ocurre en abogados que te tengan que poner un sello para decir, sí señor, este señor está colegio, con lo cual ahí cabe todo. ¿Y si pertenece a la asociación también? Sí, No, porque es una asociación, a ese que yo estoy pensando no lo damos de alta. Claro. Y no se le da de alta porque tiene que reunir uno de los tres títulos. No, los auditores de cuenta tampoco tienen colegiación, ¿no? Sí, pero hay un ROAC, hay un registro, hay un registro público. Oficial. ROAC se llama. ROAC, Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Otra cosa es que ahí tampoco pedían, cuando se hizo el registro, para la incorporación al registro, tampoco te pedían una titulación determinada. De hecho, vamos, hay geólogos que están incorporados como auditores de cuentas. Bien. Otra propinilla de estas de la ley la tenéis en el artículo 62, donde ha ampliado los plazos para los ingresos en periodo voluntario, cuando nos estamos refiriendo a las liquidaciones que efectúa la administración. Estos plazos antes, las notificadas del 1 al 15, al 5 del siguiente, no lo confundéis con lo de la regla, y las notificadas del 16 al final, al 20 del siguiente. Y ahora vamos un poco, para que nos entendamos al revés, las notificadas del 1 al 15 van al 20 del siguiente, y las notificadas del 16 al final, al 5, no de ese próximo, del subsiguiente. Con lo cual, bueno, pues han ampliado el plazo de involuntaria aproximadamente unos 15 días o 20 días. Bueno, y os llamo también la atención, en el mismo artículo 62 hay un apartado octavo que tiene muy buena idea. La verdad es que esto es loable, pero vamos que el que lo entienda, ya lo entienda, veréis. En el 68 se trató de regular, o está regulado, otra cosa es que lo podamos entender, una situación conflictiva que se produce a diario. Tenemos dudas si tenemos que ingresar un impuesto determinado u otro en una operación determinada. El IVA o transmisiones, por ejemplo, ¿no? El más típico es el IVA o transmisiones. Vendemos un local, no sabemos, una casa, un inmueble, no sabemos si IVA o transmisiones. ¿Qué sucedía hasta ahora? Que pagábamos uno. Pero claro, cada impuesto es de una administración tributaria, uno es autonómico, el otro es estatal. Entonces llegaba la otra parte de la historia, la que sea. Y entonces me levantaba un acto. Y entonces yo me encontraba con una situación en la que tenía un impuesto pagado y otro que iba a tener que pagar. Con mil dudas. Porque si firmo en conformidad el acta segunda, la liquidación segunda, yo firmo en conformidad y pido la devolución de ingresos indebidos al primero. El primero puede decir, no, el mío es debido. El que es indebido es el otro, haber recurrido al otro. Bien, podría suceder lo contrario. Podría suceder que digo, bueno, pues entonces recurro. Y cuando tengo una solución definitiva, pido, si es la segunda la que me anulan, bien. Pero si es la primera, entonces pido la devolución del ingreso indebido. Pero entonces estoy fuera de plazo. Estoy fuera de plazo porque la prescripción opera en los ingresos indebidos en 4 años, norma general, y hombre, los recursos hasta que yo obtenga una resolución definitiva, garantizo que a poco que nos esforcemos estamos hablando de 7 años. 2 por la vía económica y 5 por un superior de justicia. Si no vamos al Supremo ni pasamos por el Central, pues lo más barato estamos hablando de 6-7 años, con lo cual estamos fuera del periodo de prescripción. Bien. Ahora viene aquí el artículo 78 y me dice, el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente sin aportación de garantías cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho la misma u otra administración una deuda tributaria.
o se ha soportado la repercusión de otro impuesto siempre que el pago realizado de la repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida. Y además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. Y hasta aquí correcto. Luego contiene un párrafo segundo que dice: reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas tributarias a las que se refiere el apartado anterior, párrafo anterior, perdón, y en los casos en que se hayan implicado dos administraciones los mecanismos de compensación entre estas. Como no lo entendimos con la ley general tributaria y nos cegó la pasión, pues todos dijeron: cuando venga el reglamento ya nos explicará cómo es esto. Pero claro, cuando llega el reglamento, pues lo único que desarrolla es la segunda parte, que es el procedimiento para la extinción de las deudas y cómo arreglan las cuentas por las administraciones implicadas. Pero no me dice nada del párrafo primero. Entonces vamos a ver. El ingreso a la deuda tal se suspenderá total o parcialmente. Bien. Primer aspecto que no sé lo que quiere decir. ¿Cuándo es la suspensión total o cuándo es la suspensión parcial? Porque si empezamos a hacer dibujos y A lo mejor por la cuantía de la cuota tributaria, quizás. podemos llegar a entender eso. Pero no, sí, oiga, que es la única posibilidad que hay. Sin aportación de garantías. Sin aportación de garantías. Bueno. Entonces resulta que yo me voy a la suspensión. Para que esto se produzca, evidentemente tiene que haber un recurso. Y entonces yo me voy a la regulación de la suspensión, el recurso de reposición por la vía económico-administrativa, y ciertamente que hay suspensiones sin garantías. Pero las suspensiones sin garantías, la suspensión sin garantías, con suspensión de garantías, son aquellos en los que el tribunal pudiera considerar perjuicios de difícil e imposible reparación, apartado primero, o cuando existan errores aritméticos, materiales o de hecho. Es decir, no hay ningún procedimiento de suspensión de garantías porque se haya planteado esta historia de la duda de cuál es la liquidación procedente. Primer problema. Segundo problema. Cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma otra administración una deuda, etcétera, etcétera. ¿Quién comprueba esto? ¿Cómo se comprueba esto? ¿Quién y cómo? ¿Quién y cómo? Porque una de las novedades que incorpora la norma, vamos, la ley, en materia de reclamaciones económico-administrativas, es que el escrito iniciador de la reclamación ya no se dirige al Tribunal Económico-Administrativo, sino que se dirige al órgano que dictó el acto que vamos a recoger. Entonces, ni sé a quién tengo que pedir plantear esta historia, ni sé cómo se comprueba esto de que por la misma operación, porque eso, es decir, determinar si por la misma operación pagué un impuesto, otro impuesto, etcétera, etcétera, eso precisamente constituye el fondo de la controversia. Si yo recurro porque me levantan un acta de transmisiones cuando tengo liquidado un IVA, evidentemente ese es el fondo de la controversia. Yo, en el escrito iniciador, no estoy obligado a presentar alegaciones en esos casos. Entonces, no sé si es que yo me las tengo que compaginar tal y como está esto para decir, no, entonces presento alegaciones y así ya el fondo y la causa de suspensión se dilucida al mismo tiempo. ¿Vale? Bien. Existe el mecanismo, dificultades de aplicación práctica, y en esto sí tengo que decir que aplaudo al legislador por haber tratado de resolver la buena intención. Por la buena intención. Bien. Y de ahí saltamos dentro del mismo título al artículo 72. El artículo 72 está refiriéndose a la compensación. ¿Vale? Llamo la atención sobre una novedad directa. Se discute si anteriormente esto podría ser así o no podría ser así. Se ha terminado la discusión. Ya tenemos la solución en la propia ley. Y es que la compensación no exime del abono de intereses. Y me explico. La presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devendo del interés de demora que pueda proceder, en su caso, hasta la fecha del reconocimiento del crédito. ¿Cuál es la situación concreta? La devolución del IVA o la devolución de renta. Ese sería el crédito que yo tengo contra la administración. Al mismo tiempo tengo una deuda. Bien, yo hago la declaración de IVA o hago la declaración de renta y digo, oiga, mire usted, administración, como resulta un saldo a mi favor, compénseme usted con la deuda que yo tengo. Bien. Entonces, como yo lo presento esto en periodo voluntario,
pues resulta que eso impide que se inicie el periodo ejecutivo. Pero, como ellos tienen 6 meses para comprobar la devolución de renta, la devolución de IVA, lo que me están diciendo es que desde que vence el periodo voluntario del ingreso de mi deuda hasta que se agote el periodo de ellos de reconocimiento, yo voy a tener que pagar interés de deuda. ¿Vale? Esto, vuelvo a repetir, que antes se discutía si era posible o no era posible. Yo, de hecho, tengo interpuesto algún recurso, vamos, sin finalizar. Ahora hemos terminado la discusión. Esta es la forma de zanjar las controversias. Acaba con la jurisprudencia con un... Y acabamos Todo todo muy fácil. Bien, y aquí, aunque no es novedad, sí os quiero recordar una cosa porque tiene su importancia, y además lo han puesto mucho en práctica con esto de los procedimientos que, anulados por una decisión judicial, luego ellos cogen y vuelven a iniciar, ¿no? Y es que la compensación de oficio solo se produce en periodo ejecutivo. Es decir, en periodo voluntario yo tengo derecho a solicitar la compensación, pero la administración solo está obligada a compensar en periodo ejecutivo. Y esto significa, lo que antes estaba diciendo, lo siguiente. Claro, que te tomas que tragas el recargo. Es decir, hay una resolución favorable. ¿Cómo ejecutan? Ejecutan, dicen, bueno, usted me pagó 10 millones, ahí le devuelvo los 10 millones, le devuelvo los intereses que me ha pagado, le notifico la nueva apertura, la apertura del nuevo procedimiento, que en realidad es el mismo que el anterior, y al mismo tiempo le retengo cautelarmente el importe de la devolución coincidente con la nueva liquidación que le voy a exigir, que es la misma que no. Es decir, en realidad solo me devuelven los intereses. Bien. Entonces, como tú tienes un embargo cautelar de esa cantidad y te vence la deuda el 20 de febrero, pues ya, yo no hago nada. Porque me lo van a compensar. No, tienes que pedirla tú. Porque si no, cuando te compensen... Te meten el 5%. No, el 20. Ahora mismo deberían de calzarte el 10, y si tú pagas en plazo, si pides la compensación en ese plazo, hacer... ¿Y si la deuda está prescrita? No, pero como han vuelto a empezar con otra deuda nueva... Claro. Se refiere a la misma, al mismo... No, la otra está anulada y te la han devuelto. Y ahora practican ni siquiera la deuda, porque lo único que te han hecho es abrir el expediente. Solo te hicieron eso. Y hay una retención cautelar. ¿Por qué te la efectúa una retención cautelar? Hombre, porque cuando estamos hablando de estos procedimimentos que yo estoy hablando de derivación de responsabilidad, evidentemente si derivaron era porque el deudor principal no pagaba. Es decir, tienen una causa para sospechar de que tampoco se va a pagar ahora. Que no lo entiendo muy bien, porque una cosa es que tú no hayas pagado y otra cosa es que yo sí pagué, por eso no me acuerdo. Pero bueno, que nos vamos esto, ¿eh? Que la compensación solo opera de oficio en el caso de que hayamos entrado en periodo ejecutivo. Bien. Pasamos al título tercero. El título tercero yo traía escrito aquí varios, pero voy a limitarlo a un solo apartado. Veréis, cuando vamos al título tercero estamos entrando en los diferentes procedimientos de aplicación de los tributos. Aquí es donde se va a empezar a regular los procedimientos de gestión, de inspección y de recaudación. Yo quería hablaros un poco de gestión, pero me voy a quedar simplemente en una parte. Me eché para atrás porque veréis lo que sucede. No es que al día de hoy, hombre, algo ganamos en esta materia, ¿eh? La antigua ley gestión e inspección tenían facultades, no digo que parecidas, en la práctica todos entendíamos o queríamos entender lo que era inspección y lo que era gestión, pero lo cierto es que en la literalidad de la norma no había distinción. Bueno, ahora ya tenemos una distinción, por exclusión. Cuando habla de los procedimientos de gestión, dice que entre otros serán los siguientes. Y entonces me habla del procedimiento de devolución, me habla del procedimiento de devolución, y voy a matizar, no de devolución de ingresos indebidos, sino de la devolución que deriva de una autoliquidación, de una declaración o de una comunicación. Es decir, de una declaración ordinaria. Vamos a ver. Me habla del procedimiento iniciado mediante declaración, me habla del procedimiento de verificación de datos, me habla del procedimiento de comprobación de valores y me habla del procedimiento de comprobación limitada. Todos estos, entre otros, son los procedimientos de gestión. Bueno. Entre otros. Pero resulta que al final van a ser procedimientos de gestión todos aquellos que no son de inspección. Y además,
el proyecto, este anteproyecto que os comenté del último reglamento que falta, que es el que desarrolla gestión e inspección, a estos 5 procedimientos de gestión añade, no lo sé, 10, 12, 14 más. La comprobación del domicilio fiscal, la del número de identificación fiscal, la de, no sé, o sea, al final todo lo que es gestión. Todo lo, comprobación de declaraciones censales, no sé qué, todos esos van a ser procedimientos de gestión. Y cada uno tiene su plazo de inicio, su duración y su plazo de finalización. Y cada uno de ellos regula los efectos del incumplimiento del plazo. Entonces, claro, venir aquí y hacer un cuadrito, y decir, este procedimiento se inicia, tal, pum, 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 terminamos a las 5 de la tarde y salimos todos chiflados. Porque vamos a mezclar Entramos en naranja. Exactamente. Entonces, en lugar de ir a cada uno de los procedimientos, vamos a ver la norma general de la duración de los procedimientos y las consecuencias que produce el incumplimiento de los plazos, que eso lo tenéis en el artículo 104. ¿Vale? Y esto afecta a todo porque está incrustado en las normas comunes de los diferentes procedimientos. Esto no es obvio decir que tiene carácter supletorio en el supuesto en que cada procedimiento específicamente no establezca cuál es su plazo de duración. ¿Vale? Bien, y entonces aquí tenemos un plazo máximo de 6 meses. Es decir, todos los procedimientos, salvo aquellos que tengan plazo expreso de duración determinado por la propia norma que regula el procedimiento, va a durar 6 meses. El inicio. ¿Cómo computamos el inicio? Bueno, si se inició de oficio cuando me hayan notificado el acuerdo de inicio. Y si se inició el procedimiento a instancia de parte en el momento que me diga el sellito de presentación del correspondiente escrito. Y el final se produce con una notificación resolutoria. Con una salvedad, que a estos efectos, es decir, a los efectos del cómputo del plazo, con un solo intento de notificación es suficiente. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento que se trata. No a otros efectos de la liquidación que derive, el pago, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esto afecta a todos los procedimientos que no tenga establecido plazo y al de recaudación que tampoco tiene establecido plazo, pero que en este caso ya me está diciendo que no, que este va por el periodo de prescripción, o sea que el de recaudación va a durar 4 años. Y nunca os preguntéis cuándo empieza y cuándo termina el plazo de los 4 años en un procedimiento de recaudación, porque no termina nunca. Jamás. Porque cualquier notificación que se haga con conocimiento favorable del sujeto pasivo interrumpe la prescripción. Y entonces, si cogemos el procedimiento de premio y vamos cómo funciona el procedimiento de premio, pues es un procedimiento que puede estar abierto sine die. La pregunta del cliente que llega al despacho y dice, oiga, mire usted, a mí en el año 1988, no estoy exagerando, el cliente me vino esta mañana, en 1988 me levantaron un acta de inspección y no la pagué. ¿Usted cree que yo podría volver a poner bienes a mi nombre sin que me pase nada? Yo, pues no, yo no creo. Oiga, pero ¿no han pasado 4 años? Ah, sí, pero cualquiera sabe si han efectuado intentos de notificación, si esto usted No los inventa, para señalar bienes para cualquier actuación. Para cualquier actuación. Bueno. Además, deberíamos de tener en cuenta que aquí las notificaciones efectuadas a responsables solidarios y subsidiarios también interrumpen la prescripción con relación a esta buena persona. Con lo cual, bien. Llamar la atención sobre una historia que es curiosa, ¿no? A efectos de este plazo de duración de estos procedimientos, no vamos a computar ni los periodos de interrupción injustificada que se establezcan reglamentariamente. Esto no es cierto. Es decir, no es cierto que reglamentariamente se van a establecer periodos de interrupción justificada, porque sí los va a establecer el reglamento, pero incluso la propia ley ya contiene supuestos estos de interrupción. Por ejemplo, la remisión de actuaciones al fiscal. Se supone un supuesto de estos de interrupción justificada. Pero lo que es más importante, y esto es novedad y mano negra, es que tampoco se computan las dilaciones no imputables a la administración tributaria. ¿Por qué es novedad y mano negra? Bueno, porque esto efectivamente antes estaba contemplado, pero en sentido contrario. No computaban las dilaciones imputables al contribuyente. Las dilaciones imputables al contribuyente. Ahora son las que no son imputables a la administración tributaria. O sea, casi nada.
porque ahí son las imputables al contribuyente y las imputables al subcordón dicho sea con el debido respeto y cariño. O sea, todas las que no sean imputables a la propia administración. Y esto es un tema muy curioso porque si visteis alguna vez actas de inspección, luego no es el momento, ¿no? Pero si entramos a analizar lo que era el concepto de dirección imputable, es una atraco a mano armada, porque en todas las actas de inspección se dice, oiga, no se computan estos periodos, efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones, porque teóricamente hay un plazo máximo, y esos periodos que no se computan coinciden con aquellos espacios de tiempo en los que tú tardas en realizar una nueva visita a la administración. Es decir, hoy estás pasando una inspección, llevas la botella que te mandó llevar y te hace una diligencia y te dice, se le cita para el próximo 24 de febrero. Y tráigame usted el tapón. Entonces, el 24 de febrero llevas el tapón. Bueno, pues cuando lees la acta dices, no se computan tal las dilaciones producidas entre hoy y el 24 de febrero. Digo, ¿cómo que no se computan? Pero si yo vine aquí la siguiente vez que usted me dijo que tenía que venir. Bueno, pues no vamos a entrar en eso, pero que sepáis que ha perdido su importancia, sobre todo en el procedimiento fundamental que es el de inspección, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, me salto los procedimientos de gestión, por eso que os acabo de comentar, ¿no? En realidad, todos esos procedimientos a los que antes hice referencia, en la práctica ya existían en la antigua ley. ¿Cuál es la diferencia? Que antes era un totum revolutum, o sea, no tenían nombre y ahora tienen un nombre. Yo no sé si esto es bueno o es malo, no sé si es... Hombre, a mí me vuelve un poco más loco el hecho de tener que conocer plazos de inicio, no sé qué más de 28 procedimientos, cuando me parecería mucho más lógico decir, oiga, los que no son de inspección, ni de recaudación, son de gestión, y estos por el 104, un plazo de duración general, y hemos terminado la presentación. Pero ahora vamos a poner nombres y apellidos, y vamos a... Bueno, y entonces es evidente que no se va a reducir la conflictividad, ¿no? Porque nos habrán empezado por uno, no sabemos si nos lo terminaron o no. Bien, en términos generales, yo reconozco que esto tiene una ventaja porque en la antigua situación no había plazo de finalización y por lo tanto, cuando te hacían, por ejemplo, un simple requerimiento, oiga, que en su declaración de renta se han observado diferencias con los datos que obran en toda la administración, tiene usted 10 días para mandarme sí o mandarme un certificado o lo que sea. Tú mandas el certificado y, bueno, y dentro de 2 años tú todavía no sabías ni... Y dentro de 2 años nunca lo llegabas a saber. Ellos entendían que con eso estaba cumplido el requerimiento y ya se habían enterado de dónde estaba la diferencia, pero a ti no te decían nada, ¿no? Y tiene otra ventaja también, que ahora todo esto está incrustado, vamos, o todo esto le afecta, todos estos procedimientos de gestión le afectan las normas comunes. Entonces, eso significa que también les afectan las diligencias, ¿eh? Las diligencias son estos papelitos que te cubren en inspección para dejar constancia de los hechos que han sucedido en ese día de la inspección. ¿Qué pasa? Que esto, hasta ahora, gestión, decía que ellos no estaban obligados a hacer diligencias. Entonces tú, cuando tenías un requerimiento, si en lugar de entregar unos documentos querías hacer una aclaración verbal, pues no tenías solución. Tenías que volverte al despacho, hacer un escrito y meterlo. Porque decían que no les afectan las diligencias. Bien, ahora las diligencias también les afectan porque son elementos comunes para todo. Bueno, salto al 150. 150 hemos dejado la gestión y hemos pasado a la inspección. La parte manual, lo que estoy tocando son casi todo novedades, así que no busquéis fuera de eso. Hombre, en la literalidad de los términos a lo mejor podremos encontrar alguna discusión nueva, pero en términos generales nos rompo. Veréis, plazo de la duración de la actuación inspectora. Esto es importantísimo. Yo ya estoy mucho más relajado. En su día mismo encargué un trabajo sobre esto, cuando era proyecto ley, y tuve que dar el texto que preparé para un congreso de la Asociación de Asesores Fiscales en Barcelona. Tuve que dar el texto a otro porque se notaba mucha calentura en el propio escrito, ¿no? Vamos a ver. El plazo de la duración de la actuación inspectora aparentemente son 12 meses. Más otros 12 de propina en circunstancias, vamos a decir, excepcionales. Tampoco aquí computamos ni las interrupciones injustificadas ni las dilaciones no imputables a la administración. Bien. La interrupción injustificada de la actuación por plazo superior a 6 meses o el exceso en la duración de la actuación del plazo de 1 año, salvo que entremos en los supuestos excepcionales de los
otros 2 años, va a producir unos efectos, ¿vale? No se va a considerar interrumpida la prescripción. Eso significa que si se ha paralizado la actuación inspectora durante más de 6 meses, ojo, deberíamos de analizar primero si esa interrupción es interrupción provocada por la propia administración o me lo va a considerar como una dilación no imputable a ella, ¿eh? Pero bueno, supuesto que tengamos una diligencia que diga se interrumpen las tal hasta nuevo aviso. Bien. Si hemos pasado los 6 meses, esto me va a permitir efectuar ingresos sin que estén recargados de ninguna manera, sin que sean sancionados. Es decir, se me vuelven a permitir los ingresos espontáneos, voluntarios, como lo queramos llamar. Y además, esto no va a interrumpir la prescripción. Son los 2 efectos fundamentales. Si además de esto se producen ambas causas, interrupción injustificada por 6 meses o exceso del plazo, se ha excedido la actuación el plazo de 1 año, cuando nos liquiden intereses de mora no nos los van a liquidar por el exceso en la duración de la actuación. Bien. Todo esto, precioso. Pero ¿sabéis cuál es el principal problema que tiene este artículo? Que es que declara expresamente que el exceso del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no determinará la caducidad del procedimiento que continuará hasta su terminación. Bueno, ustedes, volvemos a las actuaciones sempiternas que teníamos antes de la Ley 198. En la Ley 198, en la Ley de Derechos y Garantías, se estableció este plazo. Pero no se decía nada de los efectos del incumplimiento. Entonces el Tribunal Supremo, en 2 sentencias, una primera el mismo año, 1998, digo bien, pero ahí en un pronunciamiento obiter dicta y en otra del 2004, entrando al fondo del asunto, digo, eso es plazo de caducidad. Ya, se acabó la cosa. Vuelve a durar lo que tenga que durar, pedaleamos, llegamos a la meta y a diferencia de los ciclistas seguimos pedaleando. El ciclista cuando llega a la meta termina. Nosotros llegamos a los 12 meses y estoy libre. No, sigue trabajando y sigue currando la historia sin plazo máximo. Como hay plazo máximo, volvemos a hablar de la prescripción y volvemos a hablar de la interrupción de la prescripción. O sea que, en principio, bajo esta perspectiva, puede durar lo que sea. Hombre, y a mí me gustaría que un día el Tribunal Español se pronunciase sobre la tortura, no estoy diciendo nada raro, que puede suponer un procedimiento de inspección de 6 años. Claro. La tortura no Y en es esto hay procedimientos, sino que puede suponer para una empresa o para el colapso que puede provocar yo una actividad empresarial, ¿no? conozco una persona que se murió en una inspección. Estaba 3 años pico, cuando llegó el asesor, a contar, no, mire, y ahora quieren esto, y le dio un soponcio. Hombre, yo no digo que sea el inspector el causante directo, pero lo cierto es que le dio un soponcio a raíz de la petición de la nueva documentación. Bueno. Oye, todo eso no se puede combatir desde el punto de vista de la seguridad jurídica a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Sí, porque esto no es seguridad jurídica. Vamos a ver, Ramón, yo pregunto, o sea, llevamos una pregunta inocente y... Sí, estoy de acuerdo, pero es que, vamos a ver, yo tenía puesto aquí el lápiz, no tenía bolígrafo, le dije, no lo voy a decir porque entonces ya empezamos mal. Yo soy de los convencidos que en materia tributaria estamos no en un Estado de derecho y constitucional, sino en una república bananera. Pero así de claro. Lo digo con todo el respeto y cariño que lo puede. los recursos de amparo y eso? Sí, se rechazan. No, pero tienes un problema. Para que te admitan sin llegar a amparo tienes un problema. No se defiende de entender por qué tiene un trato distinto me refiero a efectos prácticos, ¿no? ¿Cómo se llama? El obligado tributario que nos llamamos de Valencia que el de Asturias. Por el hecho de que los tribunales superiores de justicia tengan expertos o no tengan expertos en materia tributaria. Tribunales superiores de justicia que en muchos de los casos son tribunales supremos, porque ahora para ir en casación tienes que tener 25 millones, si vas en casación por unificación de doctrina tienes que tener 3 millones, pero entonces viene el Supremo e interpreta cómo hay que entender esto de la cuantía de los 3 millones o de los 25 millones, y entonces te dice que son por año y tributo, pero también en función de la periodicidad del tributo. Primero que tienes que separar intereses, sanción y cuota. Bien, con lo cual hoy ya en muchos casos, como sabéis, está separado porque la sanción va a pagar. ¿Vale? Bien, pero primero tienes que separar los 3 componentes o 2 de los 3 de la deuda tributaria. Bien. Y luego
Y luego tienes que analizar si el acto recurrido pues, se refiere a uno o más periodos impositivos. ¿Vale? Y luego, si estás hablando de impuestos como el IVA, y esto, yo tengo un auto del Supremo de inadmisión, me dice que no, que la cuantía de efectos del IVA, que hay que computarla por trimestres o por meses. Entonces, claro, decirme a mí quién puede ir a una casación ordinaria en IVA. 25 millones. Por meses o por trimestres. Botín. Supongo, no, el botín no. Alguna empresa de botín. Vamos, yo no puedo ir. Estamos aquí. Es decir, entonces, todo eso está así. Está peor que eso. Pero no, quiero decir yo, mi esperanza simplemente es que me calme. Pero es lo que te pregunto, que si esa invocación de la seguridad jurídica en los tribunales sirve de algo. No, efectos tributarios de muy poquito. No tributarios, los tribunales ordinarios, quiero decir. No. Si un juez pasa de todo. No, pero tienes el ejemplo que me estaba comentando Carlos, la historia que se está produciendo en este país con los impuestos sobre sucesiones. Sí. Con País Vasco... Cantabria. Perdón. País Vasco y Navarra, bueno, por su convenio, ¿no? Por su derecho el aperturamiento y Cantabria... Lo suprimió. No lo suprimió. No. Porque ha aplicado un coeficiente, el 0,010, donde aplicamos el 1, Depende de la cuantía de la herencia. el 1%. Depende de los... No, pero Carlos, de padres a hijos, el 1% de lo que pagamos aquí. El 1% de lo que pagamos aquí. Madrid lo que ha incorporado es de donaciones de padres a hijos. La Rioja ha incorporado algo parecido a Cantabria, pero no por variar el coeficiente corrector, sino porque aplica una deducción general, es decir, bueno, son diferentes mecanismos. Del 100% de la base imponible o liquidable en el caso de transmisiones, vamos, de sucesión de padres a hijos. Bueno, tenemos un mapa curioso. Aquí también han jugado con... aquí tenemos la historia de Cantabria, pero solo en hijos menores de 18 años. Sí, aquí los hijos menores de 18 años... En Asturias. Pero claro, ahora yo digo, no la seguridad jurídica, otro principio de igualdad. La Constitución, artículo 14, ¿qué pone? ¿Dónde estamos? Artículo 14. ¿Dónde estamos? No, porque eso las comunidades autónomas tienen facultades para legislar. Vale, pero más, está diciendo el artículo 14. Fijaros la contradicción que se plantea aquí. Vamos a ver. Cuando Cantabria, y pongo a Cantabria el ejemplo, valdría cualquier otro, coge y hace eso, ¿qué ocurre? Que le van a faltar 3.000, 4.000, 5.000 millones para cubrir su presupuesto. ¿Quién los paga? El resto. El resto de las comunidades por el fondo ese de compensación interterritorial. Por Dios. O sea, con lo cual yo pago lo mío y pago parte de lo de al lado. Bueno, pero esto es el principio de igualdad. ¿Vale? Bien. Otra historia nueva que tiene y esta es nueva, es el tema de las actas. Vamos a ver, hasta ahora teníamos actas con prueba preconstituida, actas de conformidad y actas de disconformidad. Ahora desaparecen las actas de prueba preconstituida, pero aparecen en su lugar las actas con acuerdo. Vale. Aparte de conformidad. Aparte de las de conformidad, son las actas con acuerdo. Y esto sí que lo tengo que leer literalmente, porque si no lo leo, no soy capaz de explicar cuándo se pueden incoar estas actas con acuerdo. Y dice, estoy en el 155, cuando para la elaboración de la propuesta de regularización debe concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la evaluación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta, la administración tributaria con carácter previo a la liquidación podrá concretar dicha aplicación, la apreciación de aquello está, y firmamos un acta. Vale, no sé lo que os dije. Os dije lo que os leí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No me pides más, porque es más, el dictamen del Consejo de Estado decía que esto que lo había que eliminar, porque era un vivo sin vivir en mí, ¿qué tal? Bueno, ¿esto de qué va? Esto de qué va cuando estamos en un sitio que no sabemos qué hacer, estamos ante una situación que no sabemos qué hacer, porque sea muy raro, porque pues, parece que es inmedible, o, ¿cómo decía esto? La última parte, invalorable o inestimable, bueno, pues nos ponemos de acuerdo.
Pero fijaros ¿Los acuerdos? lo que ocurre. Si nos ponemos de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo... Bien, eso. Pero entonces, como estamos en algo indefinido, vamos a ponernos de acuerdo. Y si no quiero yo... Entonces, no, pero no, tenemos que querer los dos, ¿eh? Claro. Tenemos que querer los dos. Y entonces, bueno, pues ya llegamos al acuerdo de que esto vale lo que vale, y que como consecuencia, en lugar de 100 que pedía el inspector, ni 0 que ofrecías tú, pues quedó un 15. Y lo aceptable con el cliente y dice, adelante con los favores. Bien. Y entonces, bueno, pues se eleva una propuesta. Y ya depositar la pasta. ¿No? Hay que poner la pasta. En el momento del acuerdo. En el momento que lleguemos al acuerdo, es decir, el inspector que te está tratando se lo somete a su jefe dice que sí, y hay un plazo de 10 días para proceder al depósito. Bien. Esto además, no cabe recurso contra ello, salvo los de nulidad de pleno derecho y el contencioso por vicios del consentimiento. Bien, yo, que no soy civilista, pues estuve mirando lo de los vicios del consentimiento y todo eso tal y cual, y bueno, llegué a entenderlo, pero lo que no acabo de entender, porque en otro artículo se me prohíbe, vamos, en la misma norma, se me prohíbe la interposición de una reclamación económica administrativa, es como llevo al contencioso por vicios del consentimiento sin pasar previamente por la reclamación económica, porque yo no conozco que exista ningún procedimiento especial para acceder a la por vicios del consentimiento a contencioso. Bueno. Y además, bueno, al día de hoy todavía no se ha visto ningún acta de este, no estoy de acuerdo. Y además, me pueden sancionar. Y esto sí que me parece a mí ya como algo muy... ¿Cómo? ¿En un acuerdo te puedes sancionar? Sí, quiero decir, vamos a ver, en los procedimientos de Hacienda, aparte de la regularización, cabe la apertura de un procedimiento sancionado. Bien, aquí, pues si el inspector considera que es procedente la imposición de sanción, pues también se me sanciona, que tampoco tiene recurso a la sanción. Yo estoy de acuerdo con Gale en eso, El ¿no? tema es curioso, sí. Bueno, pero a lo mejor como muchas veces el cliente mira por la cifra final, no mira por los conceptos que forman el dinero que tiene que pagar por puesto. Pero fijaros si es curioso esta historia. Uno de los supuestos en los que ni cabía ni cabe entender la existencia de una infracción tributaria es cuando, tras la presentación de una declaración veraz y completa, lo que falla es, digamos, la liquidación por una interpretación razonable de la norma, pero distinta de la administración. ¿Vale? Es el supuesto típico de exoneración de responsabilidad en materia de infracciones tributarias. Bien, pues aquí resulta que estamos, y por poner el último de los supuestos, fijaros, hay un abogado o un economista que ejercen la labor de inspector de Hacienda y un abogado que soy, que represento a un obligador tributario. Y estamos en una historia de estas. Seguramente, si estamos en el último de los supuestos, nos haremos merecedores al premio Nobel. Pues seguro. Porque estamos valorando algo invalorable, estamos estimando algo inestimable, o estamos, ¿cuál es la otra palabra? O estamos midiendo algo que al parecer es inmedible. Este es el tercer supuesto de los actos con acuerdo. Como estamos haciendo eso, pues seguramente al abogado de la agencia tributaria y a mí nos van a dar un premio Nobel. ¿Vale? Pero sin embargo, hay que sancionar. Fijaros la contradicción. Y sancionan en función de que la que vale es la opinión del abogado de Hacienda, es la de Hacienda, y la que no vale es la del abogado que representa al cliente. ¿Cierto? Bien. Actas con acuerdo. 10 minutos, José Francisco. No, 10 minutos. A ver. Una pinceladilla del procedimiento de recaudación, la única, porque no varía ostensiblemente. Que sepáis que el aplazamiento del fraccionamiento garantizado con aval bancario, en lugar de comportar el abono de interés de demora, comporta el abono de interés legal, que es un 25% más barato. Vale. Infracciones y sanciones. Bueno, aquí hay una diferencia sustancial en principio, yo creo que de agradecer. Antes, en el artículo 79 se definían las infracciones, bueno, la infracción tributaria sigue siendo lo mismo que era, ¿no? O veremos un matiz, pero bien. Decía yo que en la antigua ley el 77 definía la infracción tributaria, el 79 me definía la grave, el supuesto más típico de la grave era el primer
de los 4 supuestos que había en el artículo 77, era el primero, dejar de ingresar dentro de los plazos legalmente establecidos, totalidad de la deuda tributaria. Luego venían los otros 3, los de subvenciones, no sé qué más. Y en el 78 me decía que eran simples todas las que no eran graves. Bien, de esa dicotomía de simples graves y simples por exclusión de las no graves, ahora pasamos a una clasificación en leves, graves y muy graves. Y ahora sí van a aparecer todas tipificadas. Y aparecen tipificadas tanto las infracciones como las sanciones, todo, ¿vale? Ahora aquí el tema va a estar en buscar, o sea, esto me parece más correcto, pero digamos que por una lectura de los artículos 191 a 206 o 207, que son los que recogen todos los tipos infractores y todos los tipos sancionadores, el problema es que yo creo que están todas, es decir, va a llevar el $1.000.000 el que encuentre un supuesto de hecho que no esté tipificado como infracción tributaria dentro de esos años. Bien, lo que ocurre aquí, volvemos otra vez a la mano negra de la administración. Porque lo primero que tenemos que hacer, una vez que tenemos un supuesto hecho, es calificarlo. Y vamos a calificarlo en base a 2 parámetros. El de la ocultación y el del empleo de medios fraudulentos. Esto es lo que está estableciendo el artículo 184 de la Ley General Tributaria. Y me dice que se considera que existe ocultación cuando no se presenten declaraciones. Bien. O se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria. Siempre que la incidencia de la deuda tributaria derivada de la ocultación con relación a la base de la sanción supera el 10%. Es decir, prácticamente en todos los supuestos va a haber ocultación. Luego veremos que la ocultación y los medios fraudulentos es lo que va a servir para calificar de leve, grave, muy grave. Pero en principio, ocultación como criterio de calificación de las infracciones tributarias. Problema. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo al día de hoy dice que si no hay ocultación, no hay infracción. Es decir, no dice que no se puede calificar más grave o más leve la infracción existente. Es que dice que no hay infracción. Por esto de ocultación. La mano negra nos lo ha sacado, digamos, de la definición de infracción, que era donde lo colocaba el Tribunal Supremo, y nos lo ha pasado A la ocultación. a uno de los criterios de calificación de la infracción. Y esto sí es importante. Porque en cuanto superemos el límite, lo anterior al límite es lo de menos, porque está todo. Cuando digo que no presentamos, o presentamos, pero incluimos operaciones inexistentes, falsos, o omitimos total o parcialmente datos que no permita liquidar, o que no me permita liquidar lo que ellos quieren que liquide, superar el 10% a partir de ahí es relativamente sencillo. Bien. El otro criterio para calificar la infracción va a ser el empleo de medios fraudulentos, que son tanto las anomalías sustanciales en contabilidad, como las facturas falsas, o como la utilización de personas o entidades interpuestas. Tenemos luego los criterios. Una vez que tenemos la infracción, lo que tenemos que hacer es graduar la sanción. Y entonces, para graduar la sanción hay una serie de criterios. Son como las notas en el colegio, cuando tú y yo estudiamos en los domingos. Y entonces aquí va a incidir en la pastilla que nos van a sacar, la comisión repetida, la reiteración de infracciones tributarias, el perjuicio económico que hayamos ocasionado a la hacienda pública, por diferencia entre lo que ingresamos, el porcentaje que suponga lo que me faltó por ingresar en relación con el total, el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación, y eso sí, al final nos dejan la conformidad. Es decir, si después de toda esta historia prestamos conformidad, pues ahí nos van a rebajar la nota, vamos a ser menos malos de lo que éramos. Bien, ya os digo automáticamente porque si estos criterios de graduación los tenéis en el 187, en el 188 tenéis las propinillas o la benevolencia de la administración con la obligación tributaria, y son las reducciones de las sanciones. Entonces, si habéis firmado un acta con acuerdo, tenéis una reducción de la sanción del 50%. Pues ya sabéis que en el acta con acuerdo no tenéis recurso, ¿vale? Bien. Si habéis firmado
un acta de conformidad, tenéis una reducción en la sanción del 30%. Ahí sí cabe recurso, ¿no? En algunas Contra el ocasiones. acta de conformidad no cabe recurso porque en el momento que recurras te quitan el 30 que te rebajan. En teoría el acta de conformidad cabe recurso contra la liquidación, no contra los hechos. Cabría contra la liquidación que se contiene en el acta, contra la propuesta de liquidación que se contiene en el acta. No cabe contra los hechos, pero en el momento que recurras pierdes el 30% que previamente te descontan. Bien, si en ese supuesto de conformidad a la que ya te redujeron el 30%, cuando te llegue el tema sancionador, te conformas también con la sanción, no la recurres y la pagas en periodo voluntario, te descuentan otro 25%. Con lo cual, si no calculé mal, los del 100% te quedas en el 52%. Esas son las propinillas. A partir de ahí, os cogéis el 191 al 207, no voy a hacer ningún cuadro, y ahí tenéis todos los tipos de infractores. Todos. Ahora, sí os adelanto una cosa, esto, para que veáis en la práctica lo que ha establecido la jurisprudencia, si esto se adapta, en el sentido de que hay que analizar subjetivamente la conducta del contribuyente para llegar a la conclusión de que es una infracción o no lo hubo. Bueno, toda esta historia, la agencia tributaria la tiene informatizada. Entonces, al final, cuando el inspector termina, la máquina le pregunta al inspector, bueno, ¿y este qué? ¿Cuánto debe? Debe tal. ¿Cuál fue? ¿Cometió repetidamente infracciones? Está, pum, 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 pum. Y sale el resultado final. Ese es el análisis del comportamiento, subjetivamente hablando, del ciudadano para determinar si existe o no una infracción y si le hay que poner una sanción. Bien, del procedimiento sancionador, simplemente deciros que desde el año 98, desde la Ley de Derechos y Garantías, se había separado. Es decir, iba en expediente aparte. Bien, como la práctica ha demostrado que esto no sirve absolutamente para nada, porque la clave en la separación del procedimiento estaría en que, vamos a ver, el procedimiento inspector es un procedimiento coactivo. Es un procedimiento en el que si no colaboras, si no facilitas, si no tal, se te puede sancionar. El procedimiento sancionador no, porque tenemos todos el derecho a la presunción de inocencia. Luego yo en un procedimiento sancionador puedo estar así, que haga conmigo lo que quiera, pero en otros no puedo. ¿Por qué no vale para nada? Pues sencillamente porque la propia norma que reguló la separación del procedimiento permite que todos los documentos, etcétera, etcétera, obtenidos en el procedimiento de inspección con trascendencia se puedan incorporar al sancionado. Con lo cual hemos terminado la discusión. Entonces yo vengo defendiendo que, bueno, que sí, muy bien, pero que los hay que analizar desprovistos de las consecuencias que saca el inspector y no hay forma. ¿Por qué? Por el derecho a autoinculparme, que de alguna forma lo estoy violando yo mismo al aportar unos documentos a los que incluso pude haber prestado conformidad, pero que se la presté bajo el punto de vista de la regularización, no del procedimiento sancionador. Bien, como eso han visto que no sirve para nada, que no aporta ninguna garantía nueva, a pesar de lo que decía la Ley de Derechos, ahora lo que se sigue manteniendo el procedimiento separado. Pero se me permite que renuncie a la separación y que lo tramite todo. La verdad es que casi vale más, ¿no? Bueno, y dos cosillas de la revisión y termino, ¿vale? Muy bien. Bien. Una de los especiales, de los procedimientos especiales, y otra de los procedimientos especiales de revisión, y otra de la revisión ordinaria. Veréis, en los procedimientos especiales de revisión desaparece con relación a la situación anterior el de anulabilidad, que así se llamaba, que era el que podías interponer contra actos que infringían manifiestamente la ley, y cuando aparecían nuevas pruebas, el hecho imponible íntegramente ignoradas al momento de dictarse el acto administrativo que corresponde. En su lugar aparece uno que es el de la revocación. El de la revocación. Bien, plantea bastantes problemas interpretativos en la práctica, pero es un recurso que yo creo que en este momento va a dar mucho juego, porque hay un tema ahí hay una sentencia del 6 de octubre del año 2005 del Tribunal de Justicia de las Comunidades, por las que anuló los artículos 102 y 104 de la ley del IVA española. Eso tiene una incidencia en el IVA, en las subvenciones. Bueno, pues entonces ahora hay que devolver lo que se cobró indebidamente, ¿no? Entonces la Administración Tributaria solo admite devolver a aquel al que no le haya prescrito y además no le haya levantado un acta por el camino. Pues claro, el que le levantaron un acta por el camino y no la recurrió porque confió
en la actuación de la administración, dice, ¿cómo? ¿Que ahora yo no puedo recuperar? Bien, yo creo que la vía para que se recupere es la revocación. ¿Por qué? Porque la revocación, los tres supuestos que acoge como motivos de planteamiento de producción de la revocación, está el de la infracción manifiesta de ley, que es el artículo 219, está en marcarlo, pero también está cuando circunstancias sobrevenidas que afectan en una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado. Entonces yo creo que una circunstancia sobrevenida, como es la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, está poniendo de manifiesto la improcedencia del acto dictado a esa persona, ¿no? Esto es un mecanismo que cabe contra actos firmes y al que además me remite el 221, que es el que regula la devolución de ingresos indebidos. Repito que esto plantea problemas a la hora de que te pones a escribir, porque aquí se refiere a la caducidad del procedimiento por incumplimiento del plazo, etcétera, etcétera, con lo cual tú llegas a la conclusión de que eso a ti no te sirve para nada, pero claro, el problema está en origen, que es que en principio la revocación solo se puede plantear de oficio, no instancia le interesa, salvo que lo plantees para conseguir una devolución de ingresos indebidos, en cuyo caso sí puedes tú instar a la administración a que lo resuelva. Bien, la revocación. Y la otra historia, que es la de la revisión ordinaria, simplemente deciros que aparte de esto que os decía antes, de que la reclamación se dirige al órgano que dictó el acto y no directamente al económico correspondiente, aquí se han ampliado los plazos, tanto de interposición como de alegaciones, como del recurso alzada, que han pasado de 15 días a un mes. Y una última llamada de atención, porque quiero terminar con la mano negra, y es el artículo 200... Acabaremos con ella. No acabamos en la vida. Es el artículo 239.7, que esto tiene su historia, que os voy a dejar, cuando os lo cuente, con un interrogante para que lo resolváis. La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico Administrativo Central vinculará a los tribunales económicos administrativos regionales y locales y al resto de la administración tributaria. ¿Vale? Pregunto. Es decir, los regionales están vinculados por 2 resoluciones del Central. Y pregunto yo, ¿y la del Supremo? ¿No los vincula? Está por encima. Está por encima, ¿no? ¿Está por encima de quién? De estos. Esto es... ¿Te administrativos? ¿Te acuerdas lo que estudiamos en la facultad? Esto es una ley especial y posterior. Vale, pero esto no es un tribunal, ¿vale? No sé. Coño, yo digo yo. Como yo estoy en la práctica... No, vamos a ver. cansado, No son tribunales. no No son tribunales. No son tribunales. Con lo cual, no son jurisdicción. Hombre, como yo estoy cansado en la práctica de ir al regional de aquí diciendo, oiga, mire usted, esto de la ocultación, hay estas 5 sentencias del Supremo. Y pasan de ello porque... Pasan de ellos no, me dicen, oiga, como dijo el Central, de las mías no me dicen ni las típicas. Y como dice el Central en la resolución del 27 de julio del 2003, digo, joder, pues si ahora, que ya trae aquí un articulín para ellos, que a ellos los vincula lo otro, y no dice nada, oiga, también el 1.6 del Código Civil, eso no lo dice aquí. Claro. Entonces, mucho que lo diga. Es que la jurisprudencia es fuente complementaria también, Claro, pero me gustó, y estos no son tribunales. Me gusta terminar con una maldad. No está... Muchas gracias y perdonad. No, Espera, que Carlos tenía que contar. Sí, No, pero ya no, simplemente, terminé. antes, en el orden jurisdiccional civil, la Hacienda Pública, amparo del artículo 113 de la antigua Ley General Tributaria, no suministraba los datos que se exigían en los procedimientos, sobre todo a instancia de parte, a los efectos de fijar los ingresos, por ejemplo, de una de las partes, ¿no? Y ahora esto no lo ha sido solucionado, sino que lo ha oscurecido más todavía. Empeorado, sí. ¿Y ahora esa conclusión yo? No, peor. El artículo no sé qué, el párrafo H, me parece que es. Peor. Está claro que son el enemigo. Sí, no, Son el enemigo. claro. O sea, Exactamente. Dite. Lo que pasa es que yo, vamos a ver, yo ahí tengo que criticar a los tribunales, a los ordinarios, A los constitucionales, Sí. demasiado Condescendientes, ¿no? sí, muy blandos a la hora de hacer cumplir esto, ¿no? Porque fíjate tú, yo te pongo el caso más claro. En toda la materia, no en esa parte, en sala de contencioso, toda la materia tributaria, Bueno, bien, pues pero... yo requiero, perdón, yo en periodo de materia prueba penal, proponía no, que la administración remitiese el expediente de no sé qué, del mismo contribuyente, y no lo remitían con un apartadito, vamos, El de siempre, el que pone citando el de siempre. Entonces, hombre, es que ni siquiera en mi caso, o sea, la propia administración Depende yo, esconde mi familia. parte del expediente, A mí. y ahora dicen, como son datos reservados, pues no los comunico. No, ahora estás peor. Mira, la colaboración de los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. Punto. Aquí hemos terminado.
Y O sea, en no se prueba, trata de- no te van a dar nada. O sea que antes de editar No, porque sí, sí. al firme, Sí colaboran con la Comisión de Blanqueo de Capitales, sí colaboran En materia con penal. órganos de derecho O público. en materia de separación matrimonial, joder. De no, recaudación. Nada. no colabora. Nada. Cosa Con el que es fraude fiscal. fundamental. Con los Fundamental. Claro. Pues no. Yo creo que yo llegué a la conclusión de que estábamos exactamente igual que con el Estamos antiguo artículo 113. Yo creo que estamos peor. Bueno, pues José Francisco, muchísimas gracias. A pesar de lo árido de la materia, yo creo que me enteré de todo. O sea que eso es un mérito importante. ¿Eh? Entonces, bueno, la próxima notificación que te haremos será para la primavera. Una invitación No hay aquí en ni escaso siquiera- pago de lo que nos has informado. ¿El qué? Porque es que vamos a ir Está Cristina. que vamos a ir, va a ir la academia al Colegio de Abogados de Gijón el miércoles Precisamente. a Es el hablar tuyo, sí, del habla, testamento sí, sí. vital. Tienes Te lo digo que estáis invitados. Néstor, dale. Es en el Colegio de Abogados de Gijón. ¿El qué es decir? Y luego, sobre el testamento vital. Ah, lo hizo Antijotín Arce. Sí, claro, pero vamos, no trato específicamente Sí, sí. eso. No, aquí hablo de la eutanasia Y- directamente. Es que la academia es un órgano dependiente de los colegios de abogados. Sí, señor. Y tenemos que participar en los Ah, cursos de claro. formación, Claro, claro. y no tenemos más remedio, porque para eso recibimos toda la subvención. La academia es Carlos Silva. Yo, no, La academia es Carlos Silva. ¿Verdad? Y ahora los Que eres técnicos el- de Gijón nos pidieron que por qué no hacíamos ninguna y tienen toda la razón. Porque nos dan una subvención mucho menos que el Colegio de Oviedo, pero vamos, Sí, pero oye, es que tenemos que cumplir. Claro que sí, sí. Además me dijo no sé cuántos abogados eran ya en Gijón, la tira. Son un montón. ¿eh? Abogados debajo de una piedra cantidad, con una patada a la piedra exagerada. Luego No da para nada. en marzo va a venir Sosa Barnes para hablar de la ley de grandes ciudades. Ya Ah, mira qué guapo. unas Está muy guapo, invitaciones, sí, claro que sí. la va a poner pingando, pues claro, efectivamente. Claro, no, es que para ponerla, ¿eh? Seguro, seguro. Parece increíble que es una ley, un Estado democrático publique la ley de grandes ciudades. Increíble. Yo que la miré por encima un poquito. Pero esta cuestión está surgiendo cada 2 por 3 en los tribunales. Sí, sí, sí. Esto que te planteé yo, la antinomia del artículo 103. Sí. Creo que es con el artículo 592 de la nueva ley de enjuiciamiento civil. Lo que sucede es que tienen demasiado poder. No, tienen todo, porque se ve. todo el poder. Y los jueces están con ellos. Fijaros una cosa, ¿eh? Esta ley está redactada por el PP. Sí, hombre, sí. Vale. Pero es eminentemente técnico, hombre. Pero ahora la desarrolla el PSOE. Hombre, sí. Y no cambian los... ¿Qué va a No, que va a ser los mismos. Claro, ¿por qué? Los mismos, Pero ¿por los qué? mismos. Tiene una explicación, dices tú, al final, sea el que sea, Todos como viven del mismo techo. como necesitan la pasta para Todos tienen del cumplir techo. Sí, lo sí, que sí, tal, sí, pues sí. entonces cuanto más duro esté esto, mejor para... Está claro. Claro, Está está claro. claro. Si te quedas sin garantías, te quedas sin nada. Sí. Te quedas sin nada. Bueno, pues muchísimas gracias, José Francisco, de nuevo. Venga.